podamos empezar. La reunión ya está grabándose. Damos gracias a Dios en esta noche porque podemos reanudar y tomar nuevamente la palabra de Dios para el estudio del libro de Romanos, el discipulado basado en el libro de Romanos, y en esta ocasión nos toca discernir la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad que nos da el Espíritu Santo del capítulo 13 de Romanos 13. Y ya hemos orado, le hemos pedido al Señor que abra nuestro entendimiento y Él ya lo ha hecho porque Él es fiel a sus promesas. Yo quiero, antes de empezar el estudio, leer una anécdota, una anécdota de un niño que perdió su juguete, y como no podía encontrarlo, se puso a practicar piano tocando alabanzas. Era un niño muy hábil y tenía destreza para el teclado, el piano, y empezó a tocar alabanzas a Dios. Pero era un niño. Después de un rato, su madre le dijo: ¿por qué dejaste tu muñeco afuera? ¿Por qué no lo has metido? Por favor, recoge tu muñeco, tu juguete. El niño respondió con esas respuestas que dan los niños: no puedo, estoy alabando a Jesús. Entonces la madre le explicó: de nada sirve alabar a Jesús si no obedeces. Creo que es una anécdota que parece muy simple, pero que sí nos hace reflexionar, porque estamos entrando en una parte del libro de Romanos donde hay varias instrucciones. Hay varias cosas que ya el Señor nos está pidiendo de una manera directa y clara. Y no podemos darle disculpas, no podemos decirle: esto yo no lo hago por esta y esta razón. Tenemos que obedecer. Y esa es nuestro culto racional. Ya lo vimos en el capítulo 12. En el capítulo 12, el apóstol Pablo, como portavoz del Espíritu, nos ruega, empieza rogándonos: os ruego por las misericordias de Dios. ¿te acuerdas? Lo estudiamos con cierta profundidad. Era un ruego. Muy diferente es el capítulo 13 que vamos a iniciar. Miren, la parte que a mí me toca discernir es el versículo 1 al 7, y lo voy a leer de corrido y ya después voy a hacer comentarios. Pero sí debo recalcar que no empieza con un ruego, empieza con una instrucción, con una orden, con un mandato, con un mandamiento. Dice, versículo 1, si tienes tu Biblia a la mano, pues ya la debes tener abierta, y es Romanos 13:1, empieza diciendo: sométase. No da opción, es una orden. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor, habla de la autoridad humana, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En la época romana, cuando se escribió esta epístola, en Roma y en los lugares del Imperio Romano, se hacía un desfile y el que personificaba la autoridad llevaba una espada, Y está haciendo esa referencia el apóstol Pablo, porque está escribiéndole a los habitantes de Roma. Y dice, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Termina esta parte del capítulo diciendo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Podemos decir que a veces las autoridades son injustas, hay todo tipo de ideas al respecto. La iglesia en general muchas veces ha tenido tropiezos en cuanto a dirigir a los miembros o congregantes de las diferentes asambleas, porque ya establecimos que miembros solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, eso lo estudiamos en el versículo 12. Seremos congregantes o asistentes a alguna asamblea local, pero miembros solamente del cuerpo de Cristo. Pero los líderes o autores, vamos a llamarle personas con autoridad en las iglesias, pueden interpretar a su modo este asunto de la autoridad civil o del gobierno. Y la Biblia es clara, muy clara. Vamos a Tito 3.1. Tito 3.1. No hay duda de que la palabra de Dios tiene una postura bien firme sobre el respecto. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales, le dice el apóstol Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, todos, antes de venir a Cristo, y quiero decir en este intermedio que hago, que esta instrucción que está dando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos es algo dirigido exclusivamente a la iglesia, a aquellos que hemos sido renacidos, aquellos que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Es exclusivo para la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, anótenlo, no lo vamos a leer porque queremos usar el tiempo de otra forma, pero anótalo. Primera de Pedro 2, del 13 al 16, dice que es voluntad de Dios que obedezcamos a las autoridades. Y por lo tanto, pues, si es voluntad de Dios, debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Miren, podemos hacer una primera interpretación. Este pasaje que estamos leyendo en Romanos 13, del 1 al 7, nos habla de hacer una diferencia con el mundo. Ya lo hace Tito, que antes éramos revoltosos, rebeldes, insensibles a la autoridad, pero ahora hemos venido a ser tocados por el amor de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo en una renovación de vida. Por lo tanto, habla de hacer una diferencia con el mundo. Miren, por eso digo que estas instrucciones no son para el mundo. Esto que está aquí, que estamos estudiando, son para la iglesia. Y para invitar a aquellos que quieran pertenecer verdaderamente al cuerpo de Cristo, no miembros de alguna iglesia, sino pertenecer al cuerpo de Cristo, aceptar sinceramente que se vive en el pecado, en las concupiscencias, que no se va a ningún lado más que a la perdición y que es necesario morir con Cristo para resucitar con Él en una novedad de vida, como fue la resurrección. Entonces, pues sometamos nuestra voluntad a la del Señor. Como ese niño que estaba muy activo tocando alabanzas, pero no obedecía a su madre. Y la madre le dice, pues primero obedece y después alaba al Señor. Habla de hacer una diferencia con el mundo. Miren, si estudiamos la Biblia y las historias de la Biblia que el Señor nos permite conocer, pues podemos discernir que el desprecio de la autoridad y a la autoridad, el desprecio, despreciar la autoridad, es la misma esencia del pecado. Se llama la anomía. Anomía es vivir sin autoridad, vivir sin reglas. Tiene mucho que ver con la palabra autonomía, ¿verdad? Quiero ser autónomo. Autonomía viene de la raíz griega anomía, y la raíz griega anomía es sin sujeción, sin autoridad. Satanás cayó por eso y fue lanzado de su lugar de eminencia. Adán quiso ser ley para sí mismo y fue lanzado del paraíso terrenal y empezó una vida adámica que no llegó a ningún lado más que a la perdición de muchas generaciones de seres humanos. Dios define el pecado de la siguiente manera: el pecado es el espíritu de rechazo de todo gobierno. El pecado es el espíritu de rechazo de todo gobierno sobre tu vida. Desobediencia. Y si hacemos un poco de historia, pues la ley que dio Dios a Moisés, y ahí sí vamos a Éxodo 20, porque es conveniente estudiar esa parte. Éxodo 20 dice lo siguiente:
Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vean que para contener Dios por medio de la ley ese espíritu, porque digo contener, porque esa generación no fue transformado. Nada más la ley servía como un freno. Sin embargo, era necesaria la ley y la ley empezaba con no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, ninguna semejanza de algo que está en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El 8 es solamente un recordatorio. Recuerde el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, el séptimo día es reposo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el único mandamiento que no tiene un no, sino es una exhortación positiva para honrar al padre y a la madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y de ahí en adelante son puros nos. Es la relación con la sociedad, es la ley social. Los versículos que acabamos de leer antes de esos son la relación con Dios. Y los versículos que vamos a leer del 3 en adelante es cómo se va a gobernar la sociedad. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio y no codiciarás. Ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni el buey, ni el asno, ni nada de tu prójimo. La ley vino pues para frenar ese estado de falta de autoridad que existía en el pueblo. Miren, en la historia del pueblo de Israel, Dios siempre gobernó a su pueblo. Y pues una prueba de eso es la Biblia. Ningún otro pueblo que ha vivido en la historia de la humanidad escribió una historia de sus cosas, de su historia, de su relación con su Dios, como la Biblia, el pueblo de Israel. Y esto es un símbolo de que Dios estaba al gobierno. Dios estaba al gobierno. Pero Dios gobernó siempre a través de personas. Miren, primero los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, podremos ver en la Biblia que ellos eran la autoridad, los patriarcas, los ancianos, ya en tiempo de que estuvieron en Egipto, pues eran los ancianos, ellos estaban al pendiente y eran la autoridad por la que Dios gobernaba. Después se gobernó a través de Moisés y de Aarón, de la tribu de Leví, ¿verdad? Moisés y de su hermano Aarón, aunque se cometían errores y sucedían cosas, Aarón quiso, flaqueó ante la presión de la gente, pero bueno, el Señor, está toda la historia aquí en la Biblia. Durante el tiempo del desierto, Dios gobernó a través de Moisés y Aarón. Ya después, Josué y los jueces, cuando entraron a la tierra prometida, también había profetas y sacerdotes. Uno de ellos fue Samuel, muy insigne sacerdote del Señor y ejercían acción de gobierno. Nunca estuvo el pueblo sin gobierno.
Y cuando lo estaba, venía el caos, venía el desastre, y el Señor no lo permitía, siempre, siempre levantaba, ya sea un profeta, ya sea un sacerdote o un rey que obedeciera. Hubo un momento en que el pueblo pidió reyes, no había habido reyes, y el pueblo pidió, danos un rey, le pedía al Señor. Queremos un rey como los demás pueblos. El Señor se dilató porque él no quería darles rey, porque él quería ser el rey para ellos, a través del sacerdocio, a través de los profetas. Pero el pueblo insistió y entonces, pues, a través del sacerdote Samuel, ungió al rey Saúl, que reinó 40 años, después David reinó también alrededor de 40, el Salomón, y de allí vinieron todos los reyes. Pero también durante el gobierno de los reyes había sacerdotes que ayudaban en el gobierno y profetas como Elías y como otros profetas, Jeremías, etcétera, que de parte de Dios hablaban al pueblo para hacer gobierno. Pero a la iglesia ganada por la sangre de Cristo, esta época de a partir del derramamiento del Espíritu Santo, el Señor le pide que ministre, la iglesia debemos ministrar a este mundo rebelde, a este mundo que está en continua efervescencia. La iglesia debe ser dócil y obediente, dócil y obediente. Vamos a Santiago 5:7. Es muy importante entender esto y por qué. Y Santiago lo dice muy bien. Dice así Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nos habla de una actitud de paciencia, de esperanza y de la venida del Señor. A este capítulo de Romanos 13 yo le titulé El gobierno de Dios, esperando su venida, esperando su venida. Hablando ya directamente de la iglesia, esa iglesia que el Señor Jesucristo vino a levantar con su obra, su propia sangre, su cuerpo que Él dio para que fuera sembrado en la tierra y surgiera en una poderosa resurrección y ahora está glorificado en la gloria del Padre. Esta iglesia pues ha recibido palabra de paciencia. Dios os librará. Tened paciencia. Voy a citar algunas citas, más que nada, no las vamos a leer, solo las voy a describir.
Pero ustedes sí, por favor, léanlas y estudienlas, es parte del discipulado. El ejemplo de Jesús. Jesús de niño se sujetó, Lucas 2, del 42 al 52. Estando en el templo, exhortó a que se diera el impuesto del templo. Mateo 17, del 24 al 27. También exhortó a que se diera el tributo. Mateo 22, del 15 al 22. Él mismo lo hizo. Él mismo dio el impuesto del templo. Le pidió a Pedro que fuera a pescar un pez y que sacara una moneda que iba a encontrar dentro del pez y que diera el impuesto. Se pagó el impuesto del templo y también el tributo. El tributo. Dijo que dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Mostró respeto a la autoridad aún en las circunstancias más difíciles, como dice aquí Santiago 5:11. Dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Y allí él fue juzgado por dos autoridades. El sumo sacerdote lo juzgó en Mateo 26, del 59 al 64. Allí está la escena. Cristo mantuvo el silencio ante cualquier otro que no tenía autoridad de gobierno, pero cuando habló el sumo sacerdote, el Señor le contestó, le dio una respuesta. El mismo caso fue para Pilatos. Pilatos fue el gobernador civil, la autoridad civil o de gobierno que juzgó a Jesús. Mateo 27, del 11 al 14. Y cuando Pilatos habló, él le respondió. Cuando otros le gritaban y le injuriaban, él no contestaba, porque no debía de honrarlos, no debía de respetarlos. Pero a las autoridades, al sumo sacerdote y a Pilatos, sí les contestó. Sí les contestó y les contestó con sabiduría. De una manera especial, es un caso de la Biblia, él honró a una viuda. Honró especialmente a una viuda y le dio autoridad en Lucas 21, del 1 al 4. Esta viuda dio todo lo que tenía a la ofrenda del templo y la puso como ejemplo y la honró y hasta este tiempo ha quedado su nombre y su hecho en la palabra de Dios. Resumiendo, la autoridad es un siervo, un diácono. Así lo dice la Biblia, un diácono, un diaconeo. Eso es la autoridad para Dios. Y los que ejercen esta autoridad se les llama ministros de Dios para bien. Algunos sufrirán por hacer el bien, pero es preferible a que hagamos el mal. Es preferible a que hagamos el mal. Lo que el Señor espera de nosotros es que demos un ejemplo de mansedumbre a un mundo que no conoce la mansedumbre y que a través de ese testimonio toquemos a muchos que han de ser ganados para Cristo. He de terminar diciendo que en lo espiritual hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay tres áreas. Obedecer a Dios antes que a los hombres en lo espiritual. Nuestra confesión del señorío de Cristo y su resurrección es nuestra credencial como cristianos y no debemos comprometerla bajo ninguna circunstancia. Los antiguos mártires de la iglesia primitiva murieron porque sostuvieron su confesión de Cristo como Señor.
de la resurrección de Cristo y Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a César, o sea, al gobierno, no le daremos ni le vamos a dar derecho de tocar nuestra conciencia. La segunda parte del capítulo de Romanos 13 lo va a tomar Yazaret. Ha preparado una excelente porción y de discernimiento de la escritura y es muy, muy importante. Por favor, pongan toda su atención porque lo que yo di es apenas el aperitivo, pero lo que Yazaret va a compartir es lo que viene a redondear toda la idea que el Espíritu Santo quiere tras nuestro corazón y buen deseo. Le cedemos la palabra a Yazaret. Adelante, Yazaret. Buenas noches, hermanos. Bueno, voy a retomar a partir del versículo 8. Voy a leer del 8 al 10 y de ahí partimos. Dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la porción anterior que leímos de este estudio de Romanos 13, pues trata de lo que podría llamar, mencionó el pastor, las deudas sociales que nosotros tenemos como personas, pues que radicamos en este mundo, en esta sociedad. Y el versículo 7 específicamente pues menciona dos de estas deudas, ¿no? Lo que Pablo llama tributo, dar tributo al tributo, a los tributos, y impuesto al impuesto. Pablo entonces insiste pues en que los cristianos pues deben pagar los tributos e impuestos al Estado y a las autoridades locales. Ajá. Aunque a veces no queramos y digamos, ay, ¿por qué tenemos que pagar esto? Lo tenemos que hacer, es parte de nuestras responsabilidades ciudadanas en este mundo. Y luego pasa, en esta segunda porción, a una deuda privada, vamos a llamarla así. Él dice: no le debáis nada a nadie. Puede parecer que eso no hacía falta decirlo, que no debemos deber, pero había algunos que tergiversaban la petición, por ejemplo, del Padre Nuestro, cuando dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto lo tomaban como una razón, pues, para pedir que se les perdonaran sus obligaciones económicas. Entonces, Pablo tenía que recordar a la gente, pues, que el cristianismo no es una excusa o una disculpa para dejar de cumplir estas obligaciones que tenemos con nuestras autoridades y con nuestros semejantes, sino al contrario, que es una razón para cumplirlas, que el ser cristiano es una razón para cumplir con estas cosas. Y entonces luego nos sigue hablando que la única deuda que el cristiano tiene que pagar todos los días, y que esta deuda, a pesar de que la debemos de pagar todos los días, nunca la acabamos de cubrir, de saldar, y es la deuda del amor, el amor que debemos de tener para con nuestro prójimo. O sea, no podemos decir en determinado momento de nuestra vida, pues ya terminé de amar, hasta aquí cumplí mi deuda, mi cuota anual de amor. No, sino que Pablo dice que esa la vamos a deber siempre, o sea, siempre tenemos que amar. Entonces, Pablo dice que si una persona trata de cumplir esta deuda de amar honradamente, del amor fraternal que vimos igual en el capítulo 12, pues cumple
automáticamente todos los mandamientos. Pablo dice esto, o sea, si el amor mana abundantemente en el corazón y si toda la vida está dominada por el amor a Dios y a nuestro prójimo, entonces no se necesita más ley. Ajá. Pero entendamos, hermanos, que este amor, ya lo hablamos en el estudio pasado del capítulo 12, este amor es el amor fraternal del que hablamos. Este amor que surge del hombre que ha sido transformado verdaderamente. No es el amor que siento por mi pareja, ni el amor que se tiene hacia los hijos, es el amor fraternal que viene del corazón de Dios, es ese amor transformador en nuestras vidas, el que nos hace actuar de esta forma. Ahora, dice en Romanos 13, del 11 al 14. Dice, además hay otra cosa, daos cuenta del tiempo en que vivís y que ya es hora de que os despertéis del sueño que viváis, porque ahora estás más cerca de la salvación que cuando os convertisteis. La salvación, dice, la salvación está más cerca. Recordemos, hermanos, que en los primeros capítulos de Romanos, de este libro que hemos estudiado, aprendimos que Jesús nos hizo salvos. ¿De qué nos hizo salvos Jesús? Y que era de la ira de Dios, de que un día Dios se va a presentar y va a juzgar a todos y se va a manifestar su ira. Y entonces esta salvación de la que Jesús nos, la salvación que Jesús nos brindó es esta salvación de esta ira de Dios. Ajá. Y entonces aquí habla de esto, o sea, porque ahora estás más cerca de la salvación que cuando nos convertimos. Dice, la noche está en las últimas y se acerca el día, así que dejémonos ya de lo que se hace en la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Comportémonos como los que ven lo hermoso que es la vida, es decir, como los que viven de día y no ya en jaranas ni borracheras, en inmoralidad y desvergüenza, en rivalidades y peleas. En una palabra, vestíos del Señor Jesucristo y dejaos ya de vivir como si no tuvieras más propósito que el satisfacer los deseos de la naturaleza humana sin Cristo. Es otra versión, hermanos, no es Reina Valera, pero me gusta cómo expresa esto. Despertaos, o sea, hay un llamado, hermanos, a despertar, a estar atentos. Como muchos otros grandes hombres, o sea, Pablo era consciente de la brevedad del tiempo, pero más que el tiempo, o sea, había más en el pensamiento de Pablo, pues que esta brevedad. Él estaba hablando de que estaba esperando la segunda venida de Cristo. Imagínense, hermanos, eso hace 2000 años. Hoy en día, dice Pablo, cada día estás más cerca. Hoy en día debemos de ser conscientes, hermanos, de la brevedad del tiempo y que la segunda venida de Cristo está más cerca. Y esta era la esperanza inminente de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de aquellos tiempos. Ellos vivían anhelando ese momento, la segunda venida de Cristo. A lo mejor no les tocó verlo, pero ahora, hermanos, nosotros como la iglesia actual, esa debería de seguir siendo nuestra esperanza, la segunda venida de Cristo. Ajá. Y entonces, si esta era la esperanza inminente de la iglesia primitiva y por lo tanto no olvidaba la obligación de estar preparados. Esa esperanza pareciera pues que se ha ido haciendo más tenue e imprecisa, pero queda un hecho permanente. Ninguno de nosotros sabemos cuándo Dios nos va a llamar para que dejemos este mundo y vayamos con él. El tiempo se va acortando porque cada día estamos más cerca
de su final y debemos estar preparados. Entonces, esta porción de la palabra donde dice despertaos es una llamada de atención de que nosotros debemos de estar preparados. ¿Preparados para qué? Pues para cuando Jesús venga. Dice uno de los evangelios, no tengo la cita, pero que dice, cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? Algo va a encontrar cuando Jesús venga y nosotros debemos de estar preparados. Dice, la noche está muy avanzada y el día se acerca, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cómo nos despojamos? ¿Cómo me despojo de las obras de las tinieblas? Bueno, hermanos, pues del mismo modo que podemos iluminar un cuarto oscuro encendiendo la luz con un interruptor. ¿Y cuál es nuestro interruptor? ¿Cuál es el interruptor en nuestra vida? Pues la Biblia, la palabra de Dios. La palabra dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la única capaz de iluminar una vida oscura, un mundo oscuro. Y esa palabra es nuestra armadura. Ella toma nuestras actitudes, pensamientos y hechos. Y es así, a través de esta palabra, es como vencemos nuestra naturaleza pecaminosa por su palabra, porque solo a través de su palabra conocemos a Jesús, al Espíritu, y esto es la fuente de nuestra esperanza, es fuente de alegría y fuente de paz. Y dice el versículo 13, andemos como de día. Dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidia. Andemos como de día. Y esta expresión, hermanos, me recuerda mucho, y lo sabemos, ¿no? Lo predica mucho a mi papá, que debemos de vivir nuestra vida como si Cristo viniera hoy. Si Cristo viniera y nos hallara en tinieblas, ¿qué pasaría? Por eso dice Pablo, nos exhorta, anden como si estuviera de día. Anden como si ya viniera el día. Porque recordemos, hermanos, que ahorita es un periodo de tinieblas. El mundo está en tinieblas, en oscuridad. Y este llamado en el que se hace Creo que le está fallando el internet a Yazaret. Perdón, hermanos, se me fue el internet. Voy a retomar. Entonces, andemos como de día, honestamente. Entonces, andemos como de día, como si fuéramos a ver a Cristo hoy mismo. Esta es la expresión que Pablo usa. No importa, no sabemos qué día va a venir, pero nosotros debemos andar de día, como si Él se fuera a presentar dentro de los siguientes 5 minutos. Y dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de los deseos de la carne. Y fíjense, termina este versículo y puede ser muy corto, hermanos, pero a mí me pareció muy poderoso. Voy a citar y en esta parte un libro que se llama Él escogió los clavos de Max Lucado. Y me encanta, a mí me encanta
este libro. Y nos enseña este libro, voy a dar rápidamente una reseña que además de la muerte, ¿no? de cruz, Jesús nos hizo otros regalos en esta pasión de Cristo, en esta pasión desde que se lo aprensaron y lo llevaron ante Pilato, y durante todo ese tiempo Jesús nos regaló cosas que a lo mejor podrían parecer desapercibidas, pero una de esas cosas, hermanos, fue la promesa que nos dio a través de sus vestiduras. Ajá, así es, o sea, cuando a Jesús le quitan sus ropas, hermanos, para echar suerte sobre ellas, Jesús nos estaba dando un regalo. En la mesa de Dios, escuchen, en la mesa de Dios no hay lugar para desaliñados. No hay lugar para fodongos, para negligentes. Pero ¿quién entre nosotros no lo está? ¿Quién entre nosotros no está desaliñado? ¿Quién entre nosotros no tiene una moral desaliñada, una vida desaliñada? Ajá. Ahora, los requerimientos para ocupar un lugar en la mesa de Dios son altos, pero el amor de Dios por sus hijos es más alto aún. Y para satisfacer esos requerimientos, Jesús nos dio un regalo, una túnica. No un saco lujoso, no un blazer de la mejor marca que ustedes puedan mencionar. No. Jesús nos dio una túnica sin costuras. Y esta referencia de su vestidura, hermanos, vamos a leerlo rápidamente en Juan 19, versículo 23. Voy a leerlo rápidamente. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. A menudo la escritura, hermanos, describe nuestra conducta como la ropa que usamos. Dice Pedro, vestidos de humildad. Dice, David menciona en los Salmos, están vestidos de sus maldades. O sea, la escritura a menudo describe nuestra conducta como ropa que usamos. La ropa, entonces, puede simbolizar el carácter. Y entonces, como la ropa de Jesús, su carácter fue sin costuras, de una sola pieza, unificado. Así lo describe la palabra. O sea, la palabra se toma ese momento de decir cómo era la túnica de Jesús. Ajá. Dice que era de una sola pieza, sin costura, un solo tejido de arriba a abajo. Entonces, dice que tejida desde arriba hacia abajo. Jesús, hermanos, Jesús en su vida jamás se dejó llevar por su mente, por sus pensamientos. Jesús siempre, antes de hacer cualquier cosa, él acudía a su Padre y oraba. Fíjense, hermanos, este versículo 14, vestíos de Jesús. Fíjense lo que nos está enseñando. Jesús entonces nunca actuaba según lo que él quisiera o lo que él pensara. Él iba hacia su Padre, oraba y hacía lo que su Padre le decía que hiciera. Y dice Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El carácter de Jesús fue una tela sin costuras, tejida desde el cielo a la tierra, o sea, desde los pensamientos de Dios hacia las acciones de Jesús. Pero cuando Jesús, hermanos, es despojado de su túnica, él dice que se vistió de algo diferente. Se vistió de indignidad y vergüenza.
de indignidad, de pecado. Vamos a Primera de Pedro 2:24. Anoten la cita, hermano, y la voy a leer. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, cuando a Jesús lo despojan, hermanos, de su túnica, por eso a mí me impacta mucho este libro y me gusta mucho. Cuando a él lo despojan de su túnica, él nos estaba regalando esa vestidura. Él nos estaba regalando esa vestidura. ¿A cambio de qué? De que a él lo desnudaron, hermanos. Y esa desnudez a la que él fue sometido, pues eso causaba vergüenza, indignación. Lo desnudaron frente a sus hermanos, frente a su madre, frente a sus discípulos. Y dice que se viste entonces de esa indignidad del pecado. Ajá. Y entonces Pedro nos dice que él se viste de ese pecado, él lleva nuestros pecados para que nosotros que estábamos muertos, nosotros que merecíamos ese castigo, viviéramos a la justicia. Él no era culpable, Jesús no era culpable, pero tú y yo sí lo éramos. Y él se despojó entonces de sus vestiduras, de su túnica, y nos las dio. Y aunque nosotros llegamos a la cruz, hermanos, vestidos de mugre de pecado, llegamos mugrosos, manchados, hasta la última pieza de nuestro cabello estaba manchado de pecaminosidad. Cuando nosotros nos vamos de esa cruz, salimos vestidos, hermanos, con una coraza de amor formidable, ceñidos con un cinturón de justicia y vestiduras de salvación. Esa es la vestidura de Cristo. Vestíos, dice el versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo. Esa es la vestidura. Y entonces Jesús no solo preparó un banquete, una fiesta, no solo nos reservó un asiento en la mesa de Dios, no solo corrió con los gastos de todos estos regalos que no nos merecíamos. Él hizo más. Él nos dio su propia vestidura, nos ha regalado su carácter para que nosotros pudiéramos estar vestidos adecuadamente, hermanos. No solo para ese gran día que anhelamos, estar un día ante su presencia, no solo para ese gran día, que anhelamos verlo venir entre las nubes, sino que para vivir en la luz hasta el día que Él venga. Vestíos del Señor Jesucristo, nos exhorta Pablo. Y para mí es la parte más poderosa o la parte que a mí más me impacta. ¿Cómo nos vamos a vestir de Jesús? Él ya nos lo dio. Él se despojó de sí mismo, se despojó de ser Dios y nos vistió. Vistámonos del carácter de Jesús. Es lo que Pablo nos está diciendo. Vistámonos de su carácter. Y su carácter, hermanos, en todo momento estaba siempre obedecer primeramente a su Padre, a Dios. Él no hacía nada si no se lo consultaba a su Padre. En su carácter estaba motivado, hermanos, por el amor. Fíjense qué importante. Y volvemos a lo mismo, no es el amor cualquiera, no es el amor que siente uno por sus hijos, su marido, su perro, no. Este es el amor que hizo a Jesús dar su vida por nosotros. Vestíos, dice Pablo, del Señor Jesucristo. Y bueno, con esta parte, hermanos,
voy a terminar este capítulo 13, pero vamos a orar. Vamos a orar. Inclinemos pues nuestro rostro, hermanos, donde estás, y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Pues, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos por todas las cosas, Señor, maravillosas que nos enseñas, Padre, porque más allá de ver un regaño, Señor, en tu palabra, Señor, tú nos muestras todo lo que tú deseas, Señor, para nosotros, para nuestra vida, que vivamos bien, que vivamos en paz y tranquilidad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, porque nos motiva, nos exhorta, nos edifica. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos enseñas, porque inspira, Señor, tu palabra a quien tú quieres, Señor, para mostrarnos tu voluntad, Señor, todas las cosas que tú deseas para nosotros, Señor. No hay más, Señor, que agradecer, Señor, por todas esas cosas maravillosas, Señor, que Jesús, que ya fueron consumadas en la cruz, que ya hiciste, que ya diste, Señor. Permítenos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, con tu carácter, así como tú, Señor, pedías a tu Padre la guianza y la dirección en todo, Señor. Permítenos vivir de la misma forma, Señor. Siempre, Padre. Se le fue nuevamente el internet, ya sabes. A ver si ahorita se conecta otra vez. Sí, sí. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la palabra recibida. Bendice la vida de Yasaret, de Pastor Jorge, Padre. Gracias por sus vidas, Padre. Nos enseñan, nos alientan. Sí, se me salió. Pero hermanos, quedamos despedidos. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias, Yasaret. Muchas gracias, Pastor Jorge David. Un abrazo a distancia. Hoy fuimos poquitos, pero siento que buenas tardes. has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra recibida. Un abrazo, Gracias. Pastor Jorge. Gracias, hermanita Angie. Dios le bendiga, hermanita Angie. Por ahí también anda. Bendiciones. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, Mari. Gracias, Pastor. Un abrazo. Reciban un abrazo. Dios los bendiga.